Somos radio. Somos comunidad. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Mundo Agradable. En su nuevo horario, los domingos a las 17. Mundo Agradable. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Un mate abriendo la noche de los domingos, con la siembra de los que no están. Palabras que alzan la memoria y ponen luz sobre los ojos del porvenir. Mate amargo, con Omar López. Los domingos a las 23 por AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La plaza y la palabra. Voces y cantos. Historia y futuro. Lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. Los pañuelos ya no se pueden borrar nunca más de ningún lugar. Están en la cabeza de la gente, en el corazón, en los ojos. Hay 30.000 desaparecidos. La dictadura militar argentina destruyó la sociedad. La plaza y la palabra. Luchar está en vivir como el siglo en el minuto. Contiguos, uno y otro verbo se pertenecen, habítanse en el otro. Las madres derrotaron los fierros del tiempo. Ellas, nacidas a la lucha política por sus hijos ausentes, no dieron vuelta a la maternidad. Parieron 2 veces, primero a los hijos, después a ellas mismas. Porque madres de desaparecidos hubo 30.000, una por cada hijo, pero solo un pequeño grupo de ese universo increíble llegó hasta donde las madres de Plaza de Mayo llegaron. Y llegaron lejos, largo, longi. El último jueves, en su marcha de todos los jueves, alcanzaron el récord mundial de su Olimpiada Revolucionaria. En medio de la soledad más brutal desde el fin de la dictadura, entre traiciones, tránsfugas, tiranos, tiempistas, llenaron la Plaza de Mayo para recordar a Eve con futuro, para honrar a su compañera eterna con nuevas luchas, para reivindicar su fuego proponiéndonos otro fuego, el de Axel Kicillof. Juan Gelman, el poeta, escribió un texto en el que sostenía que la esperanza fracasa muchas veces, el dolor jamás. Por eso algunos creen que más vale dolor conocido que esperanza por conocer. Creen que la esperanza es ilusión, son los ilusos del dolor. Las madres siempre hicieron al revés. Su ilusión es su única certeza, la esperanza, su única verdad. ¿Existe acaso otro modo de habitar el tiempo en el capitalismo? Hay 2027. La plaza y la palabra.
AM530 Somos Radio. Somos padres. Hola, ¿cómo andan? Aquí estamos hasta las 2 de la tarde en vivo. Vamos con el capítulo 139 de La Plaza y la Palabra. Estamos en la AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, la radio de EVE, en una semana, por supuesto, muy, muy particular. Estamos todos llenos de EVE en el corazón. Estamos como todos los domingos con Gianfranco Maceo en la operación, nuestro compañero. También está Alan Martínez en el streaming, ya preparado para irse a la cancha a ver a su Racing, a sufrir con Racing. Está Mariana Collante en la producción y también nuestra compañera que hoy ha vuelto a los estudios de la 530, Jessica Castro, junto con la productora más joven de la historia de la radio, Eve Malvina, 2 meses de vida, y está ya en el estudio de la 530. Y por supuesto está aquí el señor Luis Iramay. ¿Cómo le va, Luis? ¿Qué tal? Buenos días para todos, para todas. Bien, esa voz. Bienvenida, Eve Malvina. Bienvenida, Eve Malvina. ¿Qué pasa con esa voz, Luis? ¿Dónde anduviste? Está cascada. Grité y canté un ratito anoche. ¿Ah, sí? En dónde? La Plata, en el Estadio Único Diego Armando Maradona. Los fundamentalistas del aire acondicionado cumplieron 20 años y dieron un recital impresionante. El aire acondicionado. Sí, claro, el aire acondicionado. No, vos sabés que corría un fresquito la noche en La Plata. Bueno, todo el mundo dice que fue extraordinario. Fue extraordinario, apareció el indio en los videos, en esas imágenes que habían circulado hace unos días de él con la banda grabando algo ahí en Luz Bola. Bueno, eso fue lo que se mostró. Presentó. Además habló a través de las pantallas. También hizo un saludo al público por los 20 años de su banda, ¿no? ¿Y se cantó contra Milei, puede ser? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, contra Milei, La Patria no se vende, hasta la marcha peronista. Mirá, bueno, cuando empieza el reclamo a cantarse en los festivales de rock y en las canchas de fútbol, ya tiene el boleto picado el gobierno. Faltan las canchas de fútbol. Bueno, quizás hoy es una buena oportunidad en el Boca Racing y mañana aún más en el Gimnasia Estudiantes. Sí. Bueno, nos metemos entonces, programón hoy, todo el programa va a ser dedicado a lo que pasó. Va a ser un programa un poco especial, diferente, porque bueno, tuvimos una semana muy intensa, de muchas actividades, una tras otra. Las tuvimos a todas las madres aquí en Buenos Aires. Vino Sarita de Tucumán, vino Irene de Mar del Plata, participaron en la plaza, en la Casa de las Madres, en fin. Así que vamos a revivir esta semana de Bonafini histórica. Fue la tercera consecutiva desde que no está Eve. Celebramos la semana Eve entonces en los alrededores de la fecha en la que Eve nació, como ella quería. Ella decía, los patriotas hay que celebrarlos en la día que nacieron, no cuando se nos fueron. Bueno, en el caso de Eve lo hacemos, por supuesto. Así que... Siempre fuerte la plaza esta semana. Además, la de este jueves que pasó fue una plaza con un arma cargada de futuro, ¿no? Especialmente cargada de futuro. Tanto que necesitamos, ¿no? Esa esperanza, esa sensación de que estamos construyendo lo nuevo. Bueno, eso se expresó en la Plaza de las Madres el último jueves. Fue la Plaza 2486. Como todos saben, las madres estuvieron acompañadas por miles de personas y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el que las convocó en gran número, el gobernador Axel Kicillof. Así que, pero vamos a empezar entonces con las madres. Primero habló Irene Molinari de la filial Mar del Plata, de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, y seguidamente Sara Emrad de la filial Tucumán, y ya las escuchamos. Compañeras, compañeros, es cierto que es una plaza de lucha, de resistencia, pero hoy quiero decir, ¡feliz cumpleaños, Eve! Porque Eve está presente en nuestro corazón, en nuestra lucha, en la solidaridad, en pensar en el otro. Compañeros, hay que organizarse, porque el enemigo es claro y fuerte, pero no va a poder con el pueblo, porque el pueblo unido, fuera los traidores, no podrá ser vencido, compañeros. Eve representa el coraje, la rebeldía, y por eso las bases nos tenemos que organizar para hacer frente a este desmán, a esta entrega del país,
de nuestros recursos. EVE hoy diría, déjense de joder, únanse sin traidores. Y hoy tenemos a Axel, así que es todo un símbolo para nosotras. Compañeras, compañeros, ni un paso atrás. Ahí estaba Irene. Irene, que le cuesta salir de Mar del Plata y no hacer su marcha los jueves, por así, supuesto. Donde finaliza la peatonal frente a la catedral, una marcha que de hace tantísimos años se hace todos los jueves. Por supuesto, Irene cuida su lugar, su responsabilidad, que es esa marcha en Mar del Plata, en un lugar muy hostil, a pesar de lo cual las madres han sostenido todos estos años, desde el 78 que marchan en Mar del Plata, y ahí está siempre firme esta gran compañera Irene Molinari de Chueque, que bueno, fue la madre que ha quedado de todas las que estuvieron en esa filial, y sostiene con mucha fuerza, mucha claridad. Irene tiene un programa de radio, la filial, todos los días lunes a las 5 de la tarde. Irene vino acompañada a esta marcha junto con Patricia Coronel, que la asiste también en la plaza, en el programa de radio, lo co-conduce junto a ella. Así que desde acá le mandamos un saludo muy grande a Irene, a Pato y a todos los compañeros de la filial Mar del Plata. Decíamos al comienzo, después de Irene, entonces estuvo Sara Emrad, otra madre que le cuesta mucho dejar su provincia. ¿Por qué? Porque todos los jueves marchan también ahí, en la Plaza Independencia, frente a la gobernación de la provincia de Tucumán. Y sin embargo, esta vez, por supuesto, se vino hasta la Plaza de Mayo para estar con Carmen, recibirlo a Axel. Y esto fue lo que nos dijo en la Plaza de Mayo. Gracias, compañeros. Yo les hago una pregunta. En este lío para empezar a marchar, ¿alguien tiene duda de que EVE está presente? Está permanentemente con nosotros. Miren, en esta plaza, alguna vez ya hablé de un director de teatro, Víctor García, director tucumano, muy poco reconocido en Tucumán, muy poco reconocido en la Argentina, pero que recibió muchísimos premios en el exterior. Y él trabajaba para despertar la creatividad en sus actores con una sola frase que decía: todo muro es una puerta. Y pienso en EVE. Pienso en el muro de la crueldad de la dictadura. Pienso en el muro de las injusticias. Pienso en el muro de los problemas económicos. Y EVE nos enseñó que ese muro era la puerta abierta para la lucha que necesitamos hoy, con este gobierno sometido a los designios del Fondo Monetario Internacional, a los designios del nuevo Plan Cóndor. Seamos nosotros los que nos tomemos la mano a EVE y derribemos ese muro, el muro de la pobreza. Ese país hegemónico, más terrorista, como decía EVE, es el que crea las bombas con los que se bombardean los niños en Gaza. Es el que pretende someter a Venezuela, el que se mete en las decisiones políticas de nuestro pueblo. Compañeros, pero también se mete y crea las bombas con las que bombardean el plato de comida en nuestros barrios carenciados. Compañeras y compañeras, pero también nos miremos dentro nuestro. También a veces
dentro nuestro tenemos algún muro que nos impide que realmente podamos hacer una verdadera unidad de lucha. Sepamos también derribar ese mundo interno, pero también el externo, con una corte de justicia impúdica. Derribemos la impudicia. Todavía le debemos a Eve la pueblada que nos pidió el último día que estuvo en esta plaza. Por eso, compañeros y compañeras, sigamos adelante, agradecida de la presencia de Axel en este lugar, pero también digamos, Cristina libre. Ahí estaba entonces Saram Rad Sarita, la madre de Tucumán. Que para no extrañar a Tucumán trajo ese calor tucumano a la plaza porque fue infernal. Sí, el hacía jueves, mucho calor. La temperatura Demasiado de la plaza. calor en la plaza, mucho sol. Pero bueno, la tarima, porque no era una escena, una tarima, estaba ubicada en la parte de sombra. Bueno, las madres sabias siempre ocuparon ese lugar, el que siempre tiene sombra a esa hora, ¿no? La parte que está ahí frente a lo que sería el Banco Nación, lo más próximo a la sede del Banco Nación, y ahí armamos la tarima y había un poquito de fresquito. Fue imposible dar más que una vuelta por la cantidad de gente, el apretujón, eso que Sarita marcaba como, bueno, esta dificultad para marchar nos hace dar cuenta de que Eve está presente, porque realmente era, nada, a lo Eve, ¿no? Todo por momentos caótico, pero a la vez con mucha fuerza para llevarlo a cabo y hacerlo igual. Así pudimos dar una vuelta en la plaza. Después entonces de Sara vino finalmente Axel Kicillof y ya lo escuchamos. Bueno, compañeros, compañeras, antes que nada agradecerle a quienes me acompañan hoy, o a quienes más bien acompaño yo, a quienes son un verdadero símbolo, pero mucho más que eso, son quienes impulsan en cada uno de nosotros desde adentro las acciones más nobles, más heroicas, de mayor entrega militante. Quiero primero que nada un enorme aplauso para las compañeras, las madres de Plaza de Mayo. No es un día fácil para hablar. Yo quiero agradecer esta invitación. Ustedes saben lo que representaba para mí, pero como uno más de millones y millones de argentinos y argentinas de mi generación, de las anteriores y de las siguientes, lo que representaba a quien estamos homenajeando hoy en esta marcha. Estamos homenajeando a la que siempre puso el cuerpo, a las que estamos hoy homenajeando a la que nos enseñó tanto, a la que siempre tenía la palabra justa, a la que no temió nunca a los poderes establecidos, a la que enfrentaba como ellas con su cuerpo cuando hacía falta, con su palabra, pero sobre todo con su inteligencia y con su coraje, a la que enfrentó desde la dictadura militar en aquel momento a todos los que en la historia argentina posterior seguían representando los mismos intereses. Hoy estamos acá para recordar a Eve Bonafini. Hoy estamos acá para homenajear a Eve y con Eve a las madres y a quienes dieron la lucha y que hoy vuelven a ser víctimas del intento de ninguneo, de tergiversación, de persecución
que sufrieron entonces. Hoy estamos acá para decir con fuerza que son 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y que no va a venir ningún mentiroso, ningún ignorante, ni ningún lacayo del poder económico y extranjero a discutir lo que en Argentina es una bandera para siempre: memoria, verdad y justicia. Por eso, y para terminar quiero decir que todos los días y cada día, cuando uno está enfrente de una dificultad, de un desafío, recuerda y se pregunta, ¿qué diría Eve? ¿Cuál sería la palabra de Eve? Que de la misma manera que cada día y todos los días la extrañamos, yo pienso y estoy convencido de que la mejor forma de paliar, la mejor forma de contraponerse al dolor que nos deja la pérdida de Eve, la mejor forma no es solo recordarla, sino hacer exactamente lo que Eve quería que hiciéramos: luchar, luchar y luchar. Muchas gracias. Ahí estaba Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, también en una jornada muy especial. Venía de una noche muy intensa y larga. Finalmente esa madrugada se había sancionado, ya era jueves 4 de diciembre, cuando la legislatura bonaerense había sancionado la ley de financiamiento bonaerense, no la ley de endeudamiento como la presentan. Es una ley para financiar las deudas que dejó María Eugenia Vidal, sin afectar ni un solo peso de lo que se destina a sostener políticas contracíclicas que reviertan el ciclo de endeudamiento, de ajuste brutal, de ahogo financiero al que la somete el gobierno de Milei. Y lo que me sorprende de Axel es algo que veo cada vez que nombra a Eve, se emociona, pero se emociona se muy, le recorta la voz, se le siempre. nota realmente la emoción muy genuinamente. Eve lo quería mucho realmente, y evidentemente Axel también. Me consta de largas charlas en su casa, en la casa de Eve en La Plata, fuera de agenda, fuera de protocolo, irse a tomar un mate largo para conversar sobre política, especialmente en los primeros momentos de su gestión como gobernador, en la pandemia, hablo del 2020, 2021, y del amor que ellos se tenían y del entendimiento político también que profesaban. Como lo dijimos cuando lo presentamos ese jueves, Axel fue docente en la Universidad de Las Madres. Eve lo conoce hace muchísimos años. Desde ahí viene seguramente esa relación construida, ¿no? Exacto. De manera genuina, silenciosa. Claro, porque Axel vio también a las madres de la parte de atrás, en el backstage, ¿no? Sin pañuelo. Y eso también hace que haya, por eso, esa fluidez en la relación política. Muchas veces las madres, cada vez, en los últimos tiempos especialmente, que necesitan una mano política por el tema de la universidad, que es el principal conflicto que están atravesando, el principal hostigamiento del gobierno de Milei hacia las madres se manifiesta a través de ese secuestro que ha hecho de su Universidad Nacional. Axel, por supuesto que presta toda la colaboración posible, ha venido a hablar la plaza ahora, pero el año pasado fue en la Casa de las Madres en una charla extraordinaria. Eso se hace extensivo a todo el gobierno de la provincia, porque Carly Bianco también ha estado, y también estuvo, y lo vamos a ver en la segunda parte del programa. Como estuvo parte del gabinete también en la plaza, marchando junto. Exacto, bueno, decía, estuvo el Cuervo Larroque en la plaza y también habló en la Casa de las Madres
después de la marcha, inaugurando la Cátedra EVE, pero también estuvo gente del gabinete, estuvo Cristina Álvarez Rodríguez, estuvo Carlos Bianco, estuvo Walter Correa, estuvo Lauro Grande, estuvo Daniel Goyán, todos compañeros muy próximos al gobernador que acompañaron esta hermosa actividad. Creo que fue el mejor homenaje. Victoria Neto también estuvo. Está Victoria Neto, sí. El mejor homenaje a Eve, ¿no? Como a Eve le hubiera gustado. Finalmente, después de Axel, entonces estuvieron las madres cerrando esta gran convocatoria, esta gran marcha de los jueves, y la escuchamos entonces a Carmen Arias. Estuvo Pina también, pero la escuchamos a Carmen. Bueno, buenas tardes a todos, Voy a leer palabras de Eve, escritas en un libro muy lindo de las madres. El título de esto es Escribir la historia. Muchas veces escuché decir que la historia la escriben los que ganan. ¿Será verdad? Yo siento que las madres hicimos y hacemos historia, que con cada paso en la plaza estamos sellando un compromiso de vida. Pero, ¿quién escribirá la historia de nuestros hijos? Muchos hombres que fueron revolucionarios y se quebraron se arrogan diariamente el derecho de escribir la historia desde su perspectiva. Pero la historia cotidiana de nuestros hijos, la pequeña gran historia de cada militante revolucionario, la crónica de su entrega, es algo que todavía debemos las generaciones futuras y ellos especialmente. Cada paso dado por las madres en la plaza, en la militancia, es como la memoria y la afirmación de lo que ellos hicieron. Pero, ¿lo sabe la gente? ¿Presiente el pueblo? Pretendemos parecernos a nuestros hijos, levantar sus banderas, seguir su lucha y su ejemplo. La historia tiene siempre dos caras o tres, pero una sola es la real y verdadera. Hacer la historia, escribirla, interpretarla, es difícil, casi imposible. Pero uno no necesitaría no ser uno, solo necesitaría tener varias vidas. Por eso todos tendríamos que contar nuestra historia y escribirla. Eve de Bonafini. Bueno, ahora, aparte de leer esto que escribió ella, les voy a contar algo que ella me decía ya en sus últimos momentos. El gran agradecimiento que ella sentía y que nos decía a nosotros que sentía por las compañeras de la Casa de las Madres que la han cuidado las 24 horas sin dejarla nunca sola. No las quiero nombrar porque tengo miedo de olvidarme de algunos de los nombres. Y otra cosa que nos decía continuamente es: cuiden a Axel. Eso fue en sus últimos momentos que a mí me tocó estar con ella. Ella seguía hablando de Axel y pidiéndonos que lo cuiden. Y tenemos que cuidarlo. Por favor, hagámosle caso a Eve. Tenemos que cuidar a Axel. Muchas gracias a todos por estar acá acompañándonos. Y bueno, hasta el jueves que viene. Hacer la pueblada y cuidar a Axel, los mandatos que dejó Eve, ¿no? Y Axel que cuida a las madres también, ¿no? Hay que decirlo. Bien, así fue el jueves entonces la marcha 2486, ya están preparando las madres la 2487, algo de eso vamos a comentar después. Antes de irnos a la tanda, quería comentar que mandó un saludo, está siguiendo la transmisión por el streaming, por YouTube, una compañera muy querida por las madres de Venezuela, Penélope Alsina, que está siguiendo desde Caracas la transmisión del programa, siguió durante toda la semana las actividades, e incluso nos dice que le hizo un homenaje a Eve en el programa Patria es Humanidad, que es el programa de radio que hacen allí en Venezuela, en Caracas. Es una compañera, ese grupo de compañeras muy, muy queridos por las madres, son los que llevaron a las madres a Caracas hace muy poquitos meses, y desde aquí le mandamos un saludo grande. Nos conmueve que en este momento de Venezuela, con tanto hostigamiento, tanta tensión que seguramente habrá en Venezuela, y a la vez tanta convicción para sostener esa revolución ante las amenazas norteamericanas, estén siguiendo de cerca lo que hacen las madres aquí en Buenos Aires. Es que la patria grande es una sola, y así como Penélope y compañeros y compañías siguen este programa desde allí de Caracas, nosotros atentamente estamos siguiendo la situación de Venezuela y de manera solidaria también, ¿no? Por supuesto. Es la primer trinchera hoy
ante este avance imperialista. Bien, 13:31, hasta las 2 de la tarde en vivo, vamos a la tanda y seguimos con La Plaza y la Palabra. El fuego de las madres arde en la plaza y la palabra. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien, bien, bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Aini o Leviatán, Comunidad Política o Monopolio del Poder, de Diana Baraceras. Un libro sobre dos maneras irreconciliables de pensar la política. La lógica del don, de raíz originaria y popular, basada en el compromiso de reciprocidad y equilibrio entre personas, grupos y naciones. Y la lógica de la dominación, impuesta con el colonialismo que asegura el poder del más violento sobre otras formas de organización y gobierno basadas en la justicia y el bien común. Nuestros pueblos transitan históricamente ese abismo. Aini o Leviatán. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. Archivos, voz, palabras, cuerpos, reflexión, acción, revolución. En la plaza y la palabra. Seguimos en La Plaza y la Palabra hasta las 2 de la tarde, vamos en vivo, escuchamos ahí al Indio Solari con los fundamentalistas del aire acondicionado. Había una vez, del disco Pajaritos, Bravo Muchachito. Bueno,
veníamos comentando la semana de EVE, fue una semana de muchas actividades. Comenzamos el lunes. El lunes tuvimos una aficheada por las calles del barrio y descubrimos el mosaico que estaba en la sede anterior de la universidad, la sede de la universidad secuestrada en la calle Defensa. Pudimos lograr, a pesar de que el gobierno lo impidió en los primeros momentos, no lo habían vallado, no se podía ingresar, logramos recuperar un mosaico con el rostro de Eve hermoso. Incluso se había dañado al sacarlo, lo pudimos poner nuevamente, restaurar y colgar en el frente de la Casa de las Madres, lo inauguramos y después se pintó, se salió con afiches por todo el barrio de Congreso con el rostro de Eve, consignas de Eve, frases de Eve, mismo aquí en la radio, en la puerta de la radio está todo con el rostro de Eve. Así que fue una hermosa actividad, muy popular, muy participativa, ¿no? Porque había que preparar incluso el afiche en la Casa de las Madres antes de salir. Eso fue el lunes. El martes se inauguró la Biblioteca María Seoane de la Universidad de las Madres, también en un aula grande que hay frente a la calle, que da a la calle, a Hipólito Yrigoyen, muy iluminada, muy soleada, con mucha luz natural. Hermosa actividad, estuvo Vicente Muleiro, su gran amigo, estuvo también María Garrigós de Rébori, Malala, la que fue la primera presidenta de la Asociación Justicia Legítima. Fue una también muy hermosa actividad. El miércoles tuvimos la presentación de Tiempos Violentos, una muestra fotográfica. Impresionante muestra. Muy fuerte, muy colectivo intensa. De fotógrafos y fotógrafas que documenta, que registra, que muestra al mundo las represiones sucesivas, a las movilizaciones y a este estado represivo que encarna el gobierno nacional. Exacto, eso fue el día miércoles. Las madres estaban muy conmovidas con las fotos, estuvieron todas ellas y realmente estaban sorprendidas de ese registro fotográfico que va a permanecer ahí en la Casa de las Madres en exhibición hasta fin de diciembre, y quizás se queda un poco más o se renueva porque hay más fotos y la crueldad del gobierno de Milei continúa y va en aumento. El jueves, bueno, es lo que vimos, lo que empezamos a ver y ahora vamos a continuar porque empezó con la plaza, pero después se inauguró la Cátedra Libre Eve de Bonafini en la Universidad de las Madres, en el Auditorio Juana Zurduy, y estuvo Andrés Cuervo Larroque, ahora lo vamos a escuchar, y el viernes cerró a pura poesía, un espectáculo poético, musical, audiovisual, que hizo Carlos Polimeni, con músicos en vivo, guitarra, bajo, clarinete, una cantante, Casiana Torres, extraordinaria, y bueno, la acostumbrada caridez poética de Carlos Polimeni para decir textos poéticos de los autores que Eve frecuentaba: Armando Tejada Gómez, Roque Dalton, Juan Gelman, Raúl González Tuñón. Muy hermosa actividad. Así fue el cierre. Así que estamos muy contentos de poderla haber celebrado a Eve como ella quería, como ella se merecía. Pero si les parece, ya nos metemos entonces en la Cátedra Libre Eve de Bonafini, una cátedra que se propone poner en valor no solo lo que Eve hacía, sino lo que pensaba, lo que decía y cómo lo explicitaba. Las categorías a través de las cuales Eve pensó la política, y para iniciar esta cátedra, el acto fundacional, estuvo el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Cuervo Larroque, y lo vamos a escuchar en 3 cortes en su intervención del último jueves. Empezamos. Espero poder estar a la altura de esto tan importante que es una cátedra que saludo, celebro. Creo en principio, como primera reflexión, que es fundamental que podamos sistematizar el pensamiento, que podamos generar estos ámbitos. Muchas veces, todos los días, emitimos opiniones, a veces más o menos estructuradas, pero es fundamental que podamos generar este tipo de espacios, de ámbitos para poder elaborar y sistematizar todo aquello que tiene que ver con el pensamiento nacional y popular, y sobre todo de una figura como Eve, que es hablar de la historia contemporánea de la Argentina prácticamente. No es hablar
de cómo aquella humilde ama de casa, como ella se definía, se transformó en el cuadro político más lúcido de la Argentina, junto a las madres, esas madres que fueron madres de un pueblo y de un país huérfano, porque hasta Néstor y Cristina, el devenir de nuestro país, de nuestro pueblo, el dolor, las decepciones, las desilusiones del retorno de la democracia, las traiciones, con la llegada de un gobierno peronista que prometía salariazo y revolución productiva y que fue devorado por la ola neoliberal mundial. Bueno, en el marco de esa oscura noche estuvieron las madres y estuvo Eve como faro de referencia para el pueblo, para la militancia. Todos sabemos lo inmensa, lo grande, lo decía Eve, que fue Azucena Villaflor y obviamente todas las compañeras, pero también me permito reivindicar a aquellas madres que no se rindieron, que no tuvieron miedo y que siguieron adelante, porque ese era el momento, como lo decía Eve en el video, ese era el momento de quiebre, amedrentar para frenar con la lucha. Y creo que ese es el mensaje. Pase lo que pase, hay que seguir y seguir luchando. Ese es el camino, compañeros y compañeras. Esa es la enseñanza. En el momento más terrible, más duro, más oscuro. Eve, que por supuesto no se cayó nada en ese retorno de la democracia. Nunca se guardó una palabra, todos lo sabemos. Que resistió en los 90, las marchas de la resistencia, bueno, todo lo que hemos vivido. Como decía Axel hoy en la plaza, nosotros como generación crecimos en ese contexto de resistencia, de lucha. Y ese 2001 que también tuvo a las madres y a Eve como protagonistas, ¿no? En uno de los momentos, en uno de los puntos de inflexión más importantes de nuestra historia, que sin duda abrieron las puertas a la recuperación de un gobierno nacional y popular en la Argentina. No podemos pensar a Néstor y luego a Cristina sin ese 19 y 20 de diciembre del 2001, con el pueblo en la calle y con Eve de Bonafini a la cabeza, enfrentando a la represión. Y la llegada de Néstor, obviamente, significó el comienzo de una nueva historia para el pueblo. También, por supuesto, para las madres, para todos los que peleaban por la memoria, la verdad y la justicia, cuando por la decisión de un presidente, de un hijo de las madres, como él mismo se definió en la ONU, ¿te acordás? Néstor se definió como hijo de las madres y las abuelas. Y fue el Estado el que asumió la política de memoria, verdad y justicia que fue defendida en la calle, en la lucha, en la pelea, en la trinchera, en la barricada, pero que ahora las instituciones se hacían cargo de saldar esa deuda. Y empezó una historia nueva, pero no solamente en materia o en términos de memoria, verdad y justicia, sino también en lo que podría decir ocupaba la preocupación central de Eve permanentemente. Y cuesta hablar en pasado de Eve, ¿no? Uno está usando un tiempo pretérito y es difícil, cuesta. Pero lo que más le preocupaba a Eve, y todos acá los que la conocieron, tuvieron trato, tenía que ver con el presente siempre. Defender la lucha, la memoria, la verdad y la justicia, pero no escindir esa discusión de la pelea política presente. Y así como, y quiero también abrir un paréntesis, yo le decía el cuadro político más lúcido, ¿no? En ese tiempo de oscuridad. Y Eve fue una gran política, una gran estratega, una mujer que tenía una lectura de los acontecimientos que palpaba, que
tenía el sentir de su pueblo en sus entrañas, ¿no? Era una cosa que iba a la velocidad de la luz. Ella podía captar e interpretar una situación política instantáneamente. Nosotros teníamos que pensar, analizar, a veces por nuestras taras. Sin embargo, vos te la encontrabas a Eve, o te llamaba también, porque por supuesto siempre estaba el llamado, si uno estaba distraído, y enseguida enderezaba la nave. Y creo que tenemos que poner en valor eso, porque muchas veces a las madres se la quiere poner en un lugar que también por ahí al sistema le queda cómodo, ¿no? En un lugar que se acepta en términos de memoria, verdad y justicia, no este gobierno, no todos estos toda esta caterva que ha venido en este tiempo, pero a un sector del sistema le queda cómodo a veces. Pero lo que nunca aceptaron es que las madres hagan política, y les molestaba inmensamente que Eve haga política. Pero ¿saben qué? Las madres y Eve son grandes e inmensas dirigentes políticas de la Argentina. No calculan, no especulan. Esa es la clave, ¿no? Me parece que ahí Eso el Cuervo estaba le pensando. dan la tecla. Sí. ¿No? Nunca se bancaron que las madres hagan política. Siempre es más fácil ubicarlas ahí en el lugar de las víctimas. Pues las víctimas no joden, ¿no? Ahora, cuando la víctima se pone a intervenir en política, cuando salta el cerco y se pone a intervenir y a discutir mano a mano, ahí molestan. Bueno, ese es el lugar de las madres, y el Cuervo lo encontró. Y si aceptaban ese decir, ese hacer político, era intención siempre tutelarlo, ¿no? Quitarle soberanía a las decisiones políticas de las madres. Decisiones que siguen tomando. Obvio. Y una de ellas claramente se expresó el jueves con la participación de Axel Kicillof en la plaza. Seguimos escuchando al Cuervo Larroque. Pero Eve jamás se olvidaba de lo fundamental y lo importante. Y ella, fíjense qué detalle, para sus cumpleaños no quería regalos. Ella lo que quería eran donaciones para los comedores, para la gente que necesitaba. Se enojaba mucho con los regalos para ella. Y eso habla un montón de la profundidad, ¿no? De la sensibilidad. Ella atendía el teléfono allá adentro, un teléfono de línea, y ella atendía a cualquiera. Sonaba el teléfono, vos estabas con Eve, sonaba el teléfono y Eve atendía, no decía que era Eve, atendía como que era obviamente la casa de las madres. Y enseguida venían todo tipo de, a veces consultas, pero muchas veces eran pedidos, demandas, gente que estaba en una situación de necesidad, que seguramente como no sabía a quién acudir, veía en esa referencia de las madres la posibilidad de encontrar una solución. Y cada llamado para Eve era fundamental, cortaba, podías estar hablando del tema más trascendente, pero separaba el mundo, se resolvía el problema del compañero o la compañera. Creo que eso es, si vamos a hablar de una cátedra, ¿no? de tantas cosas para poner en valor, pero me parece que eso es un rasgo fundamental que necesita hoy nuestra dirigencia política. Creo que estamos, y si Milei es presidente, es porque atravesamos una crisis política muy profunda, porque necesitamos más organización y porque necesitamos devolverle al conjunto de nuestro pueblo una imagen que se vincule con su realidad, que genere empatía, que rompa con la distancia que a veces generan algunas instancias dirigenciales que quieren a la militancia para llegar y después, si te he visto no me acuerdo. Creo que eso a la gente no le gusta. Creo que cuando nos involucramos en política es por una vocación de servicio, no veo otra razón. Después, por supuesto, según las características del compañero o la compañera, podrá ir ocupando lugares de mayor relevancia, las circunstancias lo van determinando. Lo que no puedes olvidarte es por qué viniste a la acción política. Creo que ese es el mayor debate, porque,
y muchas veces se habla del peronismo, y al peronismo hay que honrarlo en los hechos. No se construyó un movimiento de las dimensiones del movimiento nacional justicialista simplemente por acciones declamativas, lo decía el general Perón, no, mejor que decir es hacer. Es en la acción, es en los hechos. Y eso era EVE, acción. No le gustaba el fraseo o los grandes discursos. Ella lo que miraba era cuál era la conexión, en qué proporción ese discurso se vinculaba con la acción política real. Y esa acción política real tenía que ver con resolver los problemas de nuestro pueblo. Grandes problemas, pequeños problemas, problemas intermedios. Y creo que ese es un poco el desafío que tenemos nosotros si pretendemos honrar la EVE. Porque podríamos venir acá, podemos contar un montón de cosas, muchos tienen alguna situación, anécdotas, circunstancias que compartieron con EVE, pero me parece que el mejor homenaje a EVE, a la querida EVE, no está en las palabras, compañeros y compañeros, está en la acción y en la lucha. Y ese tiene que ser nuestro compromiso. Tal cual, EVE era acción, básicamente acción. Ese ejemplo de parar lo que estuviera haciendo porque alguien llamaba, que atendía ella al teléfono, para resolver el problema del compañero, era extraordinario, ¿no? Y hay pocos dirigentes así, pero Eve entendía la política de ese modo, no de otro, porque lo aprendió de sus hijos, los vio vivir con una intensidad la política, y Eve trató en su vida de hacer lo que ellos hubieran hecho en su misma circunstancia. Entonces, tan sencillo como eso y tan imprescindible para poder recrear esa práctica política que es la que nos va a liberar. Escuchamos al Cuervo en su última intervención. Sería un gran pecado que nosotros nos dedicáramos o que nuestra vida política fuera una acción de simple recuerdo de todas las cosas maravillosas que se dieron en esos 12 años. No, compañeros, hay que reivindicar ese pasado maravilloso, pero la obligación es volver a construir un presente y un futuro que le devuelva la dignidad al pueblo argentino. Eso no es ir contra nadie, es ir a favor de todos. Yo les decía, hoy tenemos un problema de organización, por supuesto. El pueblo tiene que organizarse, si quiere resolver sus problemas, si quiere mejorar su calidad de vida, si quiere frenar esta pesadilla que significa Milei. Hay que organizarse. Nos podemos organizar de a 50, de a 500, de a 5.000, 50.000, 500.000 millones. Bueno, en la Argentina, el pueblo se dio una organización, el pueblo, hablando de millones y millones de compatriotas, se dio una forma de organización. Eso en la Argentina se llama peronismo, compañeros y compañeras. Es una responsabilidad nuestra regenerar, revitalizar y reconstruir al movimiento nacional justicialista en toda la Argentina para convocar a los demás sectores en un frente político que tiene una misión: ponerle un límite a Milei, resistir todos los días, pero allá en el horizonte, en el 2027, volver a generar en Argentina un gobierno nacional y popular que termine con la pesadilla de Milei. Eso se hace militando, eso se hace trabajando, eso se hace escuchando a los compañeros y las compañeras. Por eso tenemos el instrumento, tenemos la identidad, tenemos la doctrina. Ha emergido un hombre, un compañero, un militante. Miren, el gobernador fue consecuente y el pueblo de la provincia de Buenos Aires le respondió en las elecciones, ganándole por 14 puntos el 7 de septiembre a Milei.
Tuvo que venir Trump a ponerle un respirador a este gobierno y a tratar de acomodar o a maquillar la situación. ¿Pero qué quiere decir todo esto, compañeros y compañeras? Que acá hay un emergente. Yo decía, cuando gana Milei en el 23, digo, bueno, Axel es un sobreviviente, ¿no? Pero ahora es mucho más que un sobreviviente. Ahora es el emergente, se ha transformado en la esperanza, no solo ya de la provincia de Buenos Aires, ustedes lo saben, nos llaman los compañeros, las compañeras, el triunfo del 7 de septiembre se celebró en toda la Argentina. Y esto no es una casualidad, porque así como Cristina tuvo la capacidad de ver anticipadamente el talento de Axel, cuando lo incorporó a su gobierno, cuando primero fue viceministro de Economía, después fue ministro de Economía, Eve también construyó un vínculo muy especial con Axel. Y bueno, y fue recíproco, ¿no? Ustedes vieron la emoción que tenía Axel, hoy prácticamente no podía hablar, ¿no? De ese sentimiento tan profundo por Eve. Y como lo digo siempre y nunca me voy a cansar de repetirlo, Eve siempre nos decían, cuiden a Axel, lo dijiste vos hoy en la plaza. Cuiden a Axel. ¿Por qué? Porque tanto Cristina como Eve tenían esa capacidad de anticiparse a los tiempos, de ver más allá de lo que puede ver el común. Y vieron en Axel lo que hoy es una realidad. Hoy es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ganó en el 19, ganó en el 23, las 2 veces por 20 puntos. Revalidó en las elecciones legislativas con tanta discusión, si se doblaba o no, y él con coraje lo bancó por el bien de todos. No era contra nadie, era por el bien de todos, era para poder parar una alternativa política en la Argentina, que es la necesidad acuciante de nuestro pueblo. Si te molesta que haya chicos, niños y niñas que no tengan comida, si te molesta que haya jubilados que no tengan los remedios, si te molesta que haya enfermos oncológicos que no puedan contar con su medicación, si te molesta que haya trabajadores que quedan en la calle, si te molesta y te duele que se desmembren las familias y que avance la marginalidad en la Argentina, ¿cómo no vas a apoyar a ese gobernador que se puso de pie, que da la pelea y que da la batalla? Todos tenemos que estar con Axel porque hay lugar para todos y para todas en la construcción política. El peronismo es un movimiento amplio, no es sectario ni excluyente. Con el ejemplo de Eve, llevemos al peronismo a la victoria para devolverle un poco de felicidad a nuestro pueblo. Muchas gracias, compañero. Ahí estaba el Cuervo Larroque entonces cerrando su participación en la apertura de la Cátedra Libre Eve de Bonafini en la universidad. Nos vamos, antes 2 mensajitos rápidos, 2 avisos. Tenemos este viernes y sábado peña y fiesta en el Ecuni, es el cierre del año desde las 19 horas. Y el jueves, en la Marcha de las Madres de este jueves, van a participar los presos políticos de toda América, representantes de las luchas que se dan por la libertad de los presos políticos en todo el continente, desde Canadá, Colombia, Chile, Perú, que hay muchos, Ecuador, Bolivia y por supuesto Argentina. Así que los esperamos en la plaza 3:30 y después la actividad en la Casa de las Madres. Antes de despedirnos, saludamos al Encuentro Nacional de Hijos a 30 años de su nacimiento aquí en la ciudad de Buenos Aires. Desde ayer y hasta mañana se están encontrando hijos e hijas de todo el país. Muy bien, nos vamos escuchando música brasileña, Jorge Ben, esta vez hasta el domingo que viene. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito. La Plaza y la Palabra, en AM 530.
la radio de las masas. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Venía a